buenas desde los Estados Unidos de América. Estoy en Utah, justo ahora recibiendo el primer nevazo de la temporada en lo que es el paraíso del powder para cualquier esquiador. Aquí tienen una de las mejores nieves del mundo, una nieve también conocida como champagne powder, de lo fresca y suelta que es. He venido aquí porque vuelvo a estar un año más con Maximilian Drion, subcampeón la temporada pasada de la Copa del Mundo, y este año la Copa del Mundo arranca aquí. Tenemos un sprint el próximo fin de semana y nos hemos venido 10 días antes para aclimatarnos a la altitud, porque la carrera va a ser a 2.500 metros, y también al jet lag. Tenemos 8 horas de diferencia. Muy buenas, soy Pablo Ral y bienvenido a mi canal de YouTube. En el vídeo de hoy quiero contaros cómo ha sido esta clasificación olímpica, y es que Max va a estar en los primeros Juegos de Invierno en los que el esquí de montaña estará presente. Además, ha decidido no solo contar otra temporada conmigo para la Copa del Mundo, sino que yo esté allí con él en los Juegos Olímpicos para tratar de estar en la lucha por las medallas. Y quiero abordar un montón de temas sobre cómo ha sido esa clasificación y también compartiros este sueño de poder estar en Estados Unidos. Supone mucho para mí porque es un viaje muy costoso, y el poder estar aquí trabajando, viviendo de mi pasión, es un auténtico regalo. Muy pocos deportistas son capaces de llegar aquí, y el poder estar acompañando a uno en este camino está siendo increíble. Está siendo una semana en la que, por desgracia, está siendo uno de los peores años históricos de nieve aquí en Utah. Hasta el día de hoy no había nevado prácticamente nada y hemos estado teniendo que sacar entrenos muy precarios con muy poca nieve, pero aún así, el estar en un país nuevo, conocer otra cultura como es la de Estados Unidos, que muchos copian, pero aquí realmente se siente que es su cultura genuina, en la que todo es grande, el microondas del apartamento es gigante, los botes de crema de cacahuete son gigantes, todo es increíblemente grande, pero también la actitud de la gente, lo abierta que es, lo extrovertida que son. Me está encantando conocer una nueva cultura después de haber viajado ya mucho por el mundo. No se me ocurre mejor lugar que donde estoy ahora mismo. Aquí fueron los Juegos Olímpicos en el 2002. Ahí arriba estuvo encendido el fuego olímpico, y en 2034 volverán aquí a Salt Lake City, a Estados Unidos. Hoy hemos bajado a la ciudad a hacer un poco de turismo, a visitar este sitio que nos inspira a pensar en grande, y es que el proceso de clasificación para los Juegos Olímpicos ha sido bastante largo y tedioso. Toda la temporada pasada Max tuvo que puntuar y estar entre las 6 mejores naciones en el ranking de sprint. Lo ha conseguido su plaza para los Juegos. Solo había 6 plazas como especialista de sprint y él tiene una de ellas. Allí nos veremos en febrero en Milano Cortina. Nos esperan unos meses de mucho trabajo. Esta Copa del Mundo va a ser un primer test para ver cómo está el estado de forma y ver en qué tenemos que seguir trabajando a lo largo del año. Otro de los aspectos que quería comentar en el vídeo con vosotros es el tema de cómo nos hemos ido adaptando al jet lag y a esas 8 horas de diferencia horaria. La estrategia fue empezar a acostarnos un poco más tarde antes del viaje, cada día tratar de irnos acercando más un poco a ese horario, y ahora al llegar forzarnos desde el primer día a pillar el horario rápido, hacer el entrenamiento por la mañana y a tratar de aguantar despierto todo lo que podíamos. La verdad que llevamos ya 4 días y estamos prácticamente adaptados, así que ha sido bastante rápido, pero por si alguna vez os veis en una situación similar, lo habitual es tardar un día por cada hora de diferencia, así que no os metáis presión extra y simplemente tratar de adaptaros lo antes posible. Como veis,
Voy vestido con la ropa oficial ya de Bélgica, con la que iremos a estos Juegos Olímpicos. Y ahora estamos haciendo un pequeño paseo para ver las vistas de todo Salt Lake City desde un mirador que hay aquí arriba en la montaña, llegando a la parte alta de esta pequeña cumbre al lado de la ciudad. Y también comentaros sobre el tema de la altitud. Como la carrera va a ser a 2600 metros de altitud, lo que hemos estado haciendo es que Max lleva desde septiembre entrenando en altitud, yendo a glaciares, estuvo en Paso Estelvio, se vino también al Teenage Training Camp, lleva ya 24 días de estancia de altitud, y con este ciclo final aquí, en el cual estamos viendo que está perfectamente aclimatado, la saturación, las sensaciones, el sueño, todo bajo control, le van a permitir rendir al máximo este fin de semana. Summit. Así se ve todo desde aquí arriba. Es una ciudad curiosa porque es todo súper plano, muy disperso, todo el valle lleno de edificaciones y casas, pero luego tiene al lado ahí las montañas, llegan hasta 3000 metros y un montón de estaciones de esquí. Touchdown. I could see the quadricep moving. Grabbed it. No way. Feel yeah, I know. Almost the same. Yeah, pretty much. I don't even notice. Have you seen the downhill? I can do some push with the poles in the turn here. In the last turn? Yeah. But you will arrive with a more lot of speed than speed. now, Yeah. Also, people is doing like opening a lot for do the gate, but I think you could get closer to the gate, like a shorter line. Yeah. But yeah, in the quali. Easy peasy. Muy buenos días, estoy aquí en la tienda que nos han cedido para el equipo con todo el material listo, 2 pares de esquí de competi, par de entrenamiento de Max. Acabamos de tener el Team Captain Meeting por la mañana y se viene un gran día, el circuito pinta espectacular, lo tengo justo ahí detrás. Max está con cierto nerviosismo de más, pero esto es positivo porque es precisamente porque tenemos posibilidad de victoria, lo sabe, lo siente y está genial que esté pasando por este tipo de emociones ahora, a principio de la temporada, ya con probabilidad de medalla de oro, para que así cuando lleguemos a los Juegos Olímpicos haya vivido ya esto y podamos estar a esa
gran victoria y a la lucha de las medallas. Va a ser un día de gestionar esa presión. Conforme vayan pasando las rondas probablemente se vaya sintiendo con más confianza y esperemos que todo salga genial. Las expectativas son muy altas. Second behind. Just good match. Come on. Opa. What? I even didn't know like you were there. What? Second, like I saw it later. Yeah. 25. Congratulations. So? Yeah, he was looking, look 20. He was looking no fast on the foot part. Well, Ed on foot part 23. I think that's wrong. It's impossible. Let's go, Max. Let's go. Focus. Focus. Pua. Look the first quarter. Yeah, I know. It's what they told. Wow, abyssal And momentum. this are was is insane. also strong. Yeah. It's only the two first. And how many third are Two. two? The two best of third. Yeah. So yeah, to don't give us a heart attack, try to be first or second. Maybe your feeling of the start was not that you start fast, but you were the fastest in the first steps. Yeah, I you saw were it on the first. you were looking super In the explosive. last part I was dead. You feel that? Okay. Yeah, and I think also the fact that I missed my transitions put extra pressure on me. Okay. I knew I had some margin because you told me I had the second best time Yeah. or something like that. Yeah, I told But I you didn't- 1 second behind. Yeah. But I didn't like to miss my transition, so Yeah. I was not feeling good in the last part. Pues ya de vuelta en los Alpes, después de este increíble viaje, quería compartir con vosotros unas conclusiones porque ha sido un viaje muy intenso, de mucho aprendizaje, y es que ese hecho de que fuera la última prueba puntuable para la clasificación de los Juegos Olímpicos hacía que se respirara en el ambiente una tensión extra, se veía a los atletas más nerviosos de la cuenta, se veía errores que otras veces no se cometen. Por un lado ha sido muy emocionante, pero también por otro lado, no sé, unos sentimientos encontrados. Veía la gloria y la felicidad de gente que se clasificaba, pero también cómo se rompían sueños de los que se quedaban a las puertas. Y bueno, te hace reflexionar sobre lo duro que es el deporte de alto rendimiento, lo importante que es esa gestión de las expectativas, de ser consciente de disfrutar del camino para que no sea solo el resultado final. Al final eventos tan importantes como la clasificación a los Juegos Olímpicos, pero también en nuestro caso, que ya estamos clasificados, lo que van a ser los Juegos Olímpicos, en función del resultado que pase allí, el poder tocar la gloria y que te cambie la vida con un gran resultado, o no llegar a las expectativas que tenemos y que salga una mala carrera, pues cómo hacer que no nos descoloque, ¿no? Y el poderlo ver este fin de semana nos hace poder reflexionar bien sobre ello, poder preparar a Max mentalmente también para esto. Él está en un momento muy maduro en el que está disfrutando mucho del proceso, del camino. Este viaje lo hemos disfrutado muchísimo, por eso hemos llegado a la carrera ya habiendo ganado y solo con la sensación de querer poner la guinda del pastel, pero no depender de esos resultados. Así que bueno, estamos en ese trabajo. Yo personalmente no paro de crecer, pero también trato de poder ayudar al máximo en ese sentido, tanto a Max como a otros deportistas que entreno, y con todas estas vivencias pues me suman mucho. Punto importante, trayéndolo ya a nosotros y a la carrera que hubo, conseguimos ese podium, muy satisfecho, Max muy contento con el resultado. Fue curioso cómo entraron muchos nervios los días previos a competir de golpe a Max, a pesar de no tener ninguna presión porque ya estaba clasificado él. Yo creo que le vino una presión porque toda la preparación ha sido perfecta, no ha habido ningún tropezón,
no se ha puesto malo, se notaba fuerte en estos días previos, estaba bien aclimatado, se había adaptado al jet lag y se veía con posibilidad de victoria. También sumado a que ni Oriol Cardona ni Thibaut habían venido, pues bueno, todavía con más posibilidades, y todo eso hizo que se pusiera más nervioso la cuenta. En la clasificatoria estaba incluso un poco desconectado, antes de los cuartos también, pero la ronda de cuartos, el que entrara primero, yo creo que le dio toda la confianza, se fue todos los nervios, ya se puso en modo lobo, modo competición, y a partir de ahí ya fue todo mucho más rodado. Dentro de que en las transiciones hubo más errores de la cuenta para todo el trabajo que llevamos hecho, no se terminó de ver y materializar en esta carrera, pero también es cierto que ha habido pequeños cambios en la mochila, en los esquís, y todavía estamos en ese proceso de adaptación, esos milímetros que marcan diferencia. Así que por ahí muy contento. También veo muy positivo que haya ocurrido esto ahora, porque yo realmente veo a Max con opción a medalla en los Juegos Olímpicos, incluso, ¿por qué no?, a pelear por la victoria, y que se sienta con esa presión ahora, lo vivencie, saque los aprendizajes, nos anticipa y hace que no nos pase durante los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos se va a ver también con esa posibilidad de victoria, se va a ver también con esa posibilidad de medalla, si toda la progresión que está llevando sigue así, y que lo estemos vivenciando desde ahora al principio de temporada es muy buena noticia. Lógicamente la seguridad de hacer un podium en la primera Copa del Mundo es también muy buena noticia, y no puedo decir nada de que la expectativa es muy alta para esta temporada. Estamos muy motivados, Max está en un punto de madurez máximo, probablemente en su sumum como deportista. Nada más que decir, ha sido un viaje que he disfrutado muchísimo, se han sentido como unas vacaciones y es trabajo, como esa frase que dicen, nunca volverás a trabajar cuando te dediques a tu pasión, en eso andamos. Muy contento por todo. Espero que tengáis todos un gran 2026, el mío se presenta apasionante. Nos vemos pronto con más contenido. Adiós.